Algunas veces Dios te ayudará en el fuego y otras veces te hará a prueba de fuego. Con estas palabras quiero daros la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy viajamos hasta Barcelona para saludar a Febe Jordá. Hola, Febe. Hola Eva, estoy encantada de estar en tu programa y con las personas que estén hoy escuchando. Pues Febe, el placer es mío porque tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y te estoy muy agradecida. Y cuando una amiga en común me dijo que estarías dispuesta, pues me alegré mucho porque yo he oído hablar de ti, he leído algunos de tus artículos, te he escuchado en alguna conferencia que has dado y hoy pues queremos conocerte, Febe, un poco mejor. Yo he buscado y he encontrado una manera que tú tienes de presentarte y es la que voy a usar. Tú te describes como cristiana, escritora, pedagoga, currante y madre. ¿Algo que añadí? ¿Algo que quieras ampliar? Bueno, yo lo pongo así que queda como muy bien, pero creo que todas las personas somos muchas cosas a la vez. Puedo añadir ahora que soy abuela, Ay, que eso también ha sido un qué en nuestra vida. Y bueno, lo que se ve con esta presentación es que al final es una vida de trabajo, gracias a Dios, haciendo cosas que me gustan muchas veces y donde me siento bien. Por ejemplo, y lo cito a modo de ejemplo, en la escuela dominical, en la iglesia, he estado más de 25 años y me encanta. Bueno, ahora ya no estoy, gracias a Dios hay relevo. Y luego también me ha gustado mucho estar como maestra de monitores y directores de actividades en tiempo libre, ujú. porque pienso que parte de la educación enfocada así, como un juego, es muy buena. Muy Ya bien, está, esa es tu parte de acabo. pedagoga. Sí, supongo que es eso, supongo que es eso. Pues yo, Febe, por seguir un poco el orden que tú misma has marcado, te presentas como cristiana. Y me gustaría empezar por ahí, por preguntarte qué significa para ti el decir que eres cristiana, porque es algo muy amplio, ¿no? Últimamente. Bueno, yo he de decir que nací en una familia cristiana y ahora lo especificaré. Para mí es una bendición. ¿Por qué? Porque mis padres conocían al Señor Jesús, Cristo, ¿vale? Ujú, Y yo ya de pequeña tuve una comprensión pues de realidades espirituales. Yo no puedo pensar, realidades espirituales sí, por ejemplo, el bien y el mal. Un niño pequeño distingue las cosas que están bien y las que están mal, sobre todo si se las enseña, ¿no? Y yo diré que me hice cristiana ujú. cuando me convertí. Sé que esta palabra puede sonar rara fuera de nuestros círculos, pero es lo que estaba diciendo. Yo ya tenía cierta comprensión de lo que son las cosas. Estaba en un campamento y explicaron, en un campamento para niños, y explicaron la parábola de la oveja perdida. Y la persona que nos lo estaba explicando decía, mirad, nosotros somos las ovejas perdidas, pero Dios que nos ama tanto es el pastor que nos va a buscar, aunque solo sea una oveja que esté perdida, hace el esfuerzo y la va a buscar. Yo aquel día, y era muy pequeña, tuve la comprensión de que yo era la oveja perdida y de que me quería convertir. Cuando acabó la clase de escuela dominical, bueno, no era dominical, de escuela de El verano, campamento. Ujú. estaban allí mis padres también, era un campamento de familias y yo les dije a mis padres, pero así tal cual lo digo, me quiero convertir, papas. Claro, mis padres con sabiduría y pensando, los niños tienen un corazón tierno y son influenciables, Ujú. dijeron, bueno, pues esto era por la mañana, me dijeron, pues a la noche, si te quieres convertir, tendremos una oración. Y bueno, yo cuando ya llevábamos un rato de la mañana pensé, no, yo me quiero convertir ahora y no quiero esperar más. Y se lo dije a mis padres y fuimos entonces a la habitación que teníamos y entonces me puse a llorar, digo, yo no sé qué se hace para convertirse.
Y recuerdo que mi padre me dijo, ¿qué te parece si yo hago una oración y tú la repites? Y yo dije, ay, sí. Y entonces mi padre vino a decir algo así y yo repetía, Señor Jesús, te doy las gracias porque me amas tanto. Gracias porque, aunque siendo yo una oveja perdida, tú has venido a buscarme como el pastor. Sé que tengo pecados, pero sé que tú me los perdonas. A partir de hoy yo te entrego mi vida. Algo así. Y yo sé que soy cristiana, no porque nací en una familia cristiana, Ujú. sino porque yo acepté a Cristo, al Señor Jesús, en mi corazón. Desde entonces es en mi vida Jesús. No que yo haya hecho todas las cosas bien, pero Él ha estado en mi vida siempre, porque le entregué mi vida. Sé Ujú. que al que no sea cristiano le puede sonar raro, pero esta es la experiencia sencilla que hasta una niña puede comprender. Pues Febe, me identifico mucho contigo porque para mí fue Juan 10, donde Jesús se presenta como el buen El buen pastor, pastor. también cuando yo dije, yo quiero ser pues de ese redil del buen pastor, ¿no? Lo que se puede entender cuando uno es un niño, un preadolescente, pero se puede entender que hay un pastor y que tienes que estar con él. Y me ha gustado mucho la oración que has compartido y que quizá otras personas puedan volver a escucharla después porque es esa entrega, ¿no? Que se hace y la frase que quizá tú también hayas oído y que yo oí, que era que Dios tiene hijos, no tiene nietos, por lo cual, aunque tengamos padres o abuelos que tengan una fe, cada persona la tiene que creer. Por eso tampoco sirve el haber nacido en un país o en otro, ¿vale? Ahí te vienen unos valores, una tradición, pero luego tiene que ser una decisión personal. Y muchas gracias porque creo que lo has explicado muy bien. Y bueno, decías que eras cristiana, pero también que eras escritora. Entonces, otra faceta tuya es escribir y si no me equivoco, pues tienes 2 libros, que ahora nos hablará un poquito de ellos. Tienes un blog donde hablas sobre la vida, aunque últimamente lo tienes un poquito abandonado y Y hay que abandonado. retomarlo. Y también has colaborado con la revista Protestante Digital en una sección llamada Desde mi balcón. Y yo sé que eres una comunicadora, también que has dado conferencias o que compartes la palabra. Háblame un poco, Febe, de esta faceta tuya como escritora, comunicadora. Bueno, suena muy bien. Yo lo que diré es que lo de escribir es algo que me gusta. ¿Sabes cuando alguien se siente como pez en el agua haciendo algo? Con lo de escribir me pasa un poco así. Me gusta jugar con las palabras, encontrar la palabra justa. Yo domino. Yo me expreso bien en 2 idiomas, el castellano y el catalán. Y entonces me gusta, pues eso, el poder expresar una idea, un sentimiento, a veces algo de broma, algo decías, de la vida. Yo he hablado de alergias, de Piratas del Caribe, he hablado de muchas cosas, pero también he hablado de educación, es un poco Ujú. por deformación profesional, un tema recurrente. He hablado también de cuestiones de la vida, de la iglesia, de pérdida, de amistad. Bueno, y me gusta, no hace falta que sea muy extenso, sobre todo en un blog, que si es muy largo no lo lee nadie, Ujú. escoger las palabras y expresar la idea, y cuando me parece que lo tengo bien, ahí lo publico. Con los libros ya fue otro, otro proyecto que me animaron mucho. Me animaron a hacer novela breve Ujú. y con la consigna cristiana. Y estaba bien explicado, decían, porque uno que no es lector, una novela breve te la leerá a lo mejor también. Y yo pensé, pues eso está bien, una novela breve donde tú compartes de tu fe, pero de manera lúdica, ¿no? No Ujú. es un sermón. Es como vas a un concierto gospel, pero tú sabes toda la carga que hay detrás. Es como eh, precompartir el evangelio, si no sé cómo decirlo, lo bueno que nosotros tenemos. Bueno, ahí me animaron y esto es una cosa que quizá retomo en breve.
Muy bien. Tanto el blog como esto, Dios dirá. Y Mm, lo que decías de comunicadora, bueno, es un poco también quizá esta facilidad que tengo para expresar lo que yo puedo conocer, lo que puedo saber. Y yo creo que todo esto lo he aprendido mucho enseñando a los niños, sí, porque te hace pensar cómo explicar cosas que a veces son complicadas en un lenguaje que te puedan entender. Y creo que yo ahí he tenido escuela para ahora, quizá cuando me dirijo a adultos, pues procurar que sea un lenguaje asequible y de máxima comprensión. Por lo menos eso es lo que pretendo. pues muy bien. Y a ver, los títulos de tu libro, Febe, que no nos lo has dicho. Vale, sí. La llave de este, hay ejemplares, es una ficción sobre la vida de Dalila, Ujú, como ella al entrar en contacto con Sansón, aunque es un contacto extraño, ¿no? Digamos, de alguien del pueblo de Dios, pero de aquella manera, igualmente ella va conociendo. Y bueno, ahí tenemos que es una ficción. Y luego tenemos como el otro libro, Los papeles del abuelo, es una novela actual y pretende ser como un juego de un misterio en una familia, esto qué significa, a ver si esto va a cambiar la historia de la familia. Bueno, es como una pequeña broma familiar, pero que me sirve para pues presentar a una madre, a una hija, a unos personajes que fueron valientes por amor al Señor. Bueno, ahí ujú. queda. Un ejercicio. Un- Pues muy bien, Febe. Y mira, hace unas semanas te vi en un documental llamado Lume, la llama sigue viva. Y allí apareces en varias ocasiones hablando sobre la historia de tus abuelos, de Gabriel Sánchez y Josefa Alonso. Y me gustaría que como un botón de muestra, pues nos contaras algo sobre este documental, pero sobre todo por qué aparecen tus abuelos en él y por qué lo cuentas. Yo creo que es algo muy bonito esta historia. A mí me llamó mucho la atención, me emocionó y me gustaría que la contaras. Bueno, el documental Lume es el trabajo de final de carrera de Sara Pesquera, le ayudó Lidia Rodilla y su amiga Inés, bueno, que son ah, unas cracks, Ujú, y pretendían hacer la historia de los protestantes en Segovia. ujú, Empezaron desde la Reforma y, bueno, la Reforma allí es triste porque en España fue perseguida desde el principio y en realidad la historia de los protestantes es más bien triste que alegre, ujú, sin obviar que al final el Señor tiene su manera de llegar a las personas, pero lo que es la sociedad en España y las autoridades se encargaron de exterminar cuanto pudieron, cuanto pudieron. Entonces, resulta que mi abuelo, Gabriel Sánchez, y mi abuela Josefa Alonso salieron como misioneros desde Madrid para ir a predicar por Castilla. Era aquella época, era por los años 30 cuando, bueno, en el 31 la República Española permitió, la Segunda República, aquel pequeño espacio de libertad en que había libertad de cultos y amparados en eso pensaron, pues vamos a llevar el evangelio que nosotros entendemos según la Biblia, ¿no? De predicar que el Señor ama a las personas, que envió a su Hijo. Y bueno, y mi abuelo iba por muchos pueblos. Digamos que mi abuela muchas veces quedaba en la ciudad, pero él hacía, o el pueblo, él hacía como misión itinerante y cuenta que había sitios donde por aquel espíritu que había en aquel momento, pues el maestro del pueblo habilitaba la sala para tener una buena conferencia, un buen diálogo. A veces era el cura del pueblo, otras veces les apedreaban a él y a los que iban con él. Era difícil incluso en ese momento, ¿no?
Estuvieron en Segovia, por eso sale mi abuelo allí, pero marcharon y estaban viviendo en la provincia de Ávila, en un pueblo que se llamaba Navaluenga. Allí nació mi madre. Y la historia empieza muy bonita, porque es un pueblo de unos 250 habitantes, quizá 300 con los alrededores. El domingo había el culto por la tarde y empezaba a las 8 y desde las 7 había cola para entrar, pero es que asistían unas 200 personas. Ellos habían alquilado, bueno, una misionera había alquilado lo que había sido una taberna y en el espacio de la taberna cabía la gente, bueno, apretada, pero cabía. Con la circunstancia de que estalla la guerra civil en el año 36 y las tropas de Franco entran en el pueblo el 4 de octubre del año 36 y el día 6 de octubre mi abuelo ya había sido ejecutado, sin juicio y sin nada. ¿Por qué? Por ser evangélico. Allí había un problema de celos por parte del sacristán, que fue el que puso la denuncia, y en aquel momento, si había denuncias, ya sabéis, se les daba el paseo y no hubo juicio, no hubo nada, y se lo llevaron y lo ejecutaron. Además, con saña, ya sabéis que estas cosas nunca son agradables, pero le habían enterrado el cuerpo en tierra menos la cabeza y le empezaron a dar golpes, la cabeza le quedó completamente ya desfigurada, le pegaban con la escopeta por la culata. Bueno, lo remataron ya y lo dejaron allí, tapando un poco la cabeza con un poco de tierra, pero la idea era que las alimañas dieran cuenta de él. Pero hubo un vecino que había sido amigo, que por la noche fue, esto era 1 kilómetro del pueblo, fue, lo desenterró, lo cargó y se lo llevó hasta el cementerio, que era todavía, o sea, deshacer el kilómetro y volver. Bueno, nos dice la familia que cuando estaba preso estos 2 días, estaba en el cuartelillo que había en el ayuntamiento de un pueblo pequeño. Ahora es grande, pero en aquel momento era pequeño. Mi abuelo cantaba y se oía desde fuera. Y se ve que el que le guardaba le decía, calle usted, que se compromete más. Y decía yo no puedo callar. Y se ve que cantaba, cuando mis días acaben aquí, con sus tareas, fatiga y dolor, salvo a las playas de luz llegaré y en su presencia veré a mi Señor. Todo era testimonio. Cuando él ya entendió que era el final, se ve que le permitieron que fuera mi abuela con mi tía y mi madre, pero mi tía estaba con muchísima fiebre y mi abuela no la llevó. Ella no sabía lo que pasaba, no comprendía la gravedad, ni le cabía en la cabeza esas maldades que se desatan en las guerras. Entonces fue con mi madre, mi abuelo le dijo, ¿cómo que no has traído a María? Dice, no, y se lo explico. Bueno, él se estaba despidiendo. Y yo pienso muchas veces, ¿no? ¿Qué debía pensar, ¿no? Mi abuelo? Yo amo a mi esposa y a mis 2 hijitas, pero ahora voy a ser sacrificado. ¿Quién las va a cuidar? Y yo creo que él pensó, al final, mi Señor, que es también su Señor, las ama más y va a cuidar de ellas. Todo esto es difícil de pensar porque no hemos estado en la piel de ellos, ¿no? Pero realmente hay un precio a pagar por seguir al Señor. Y él y muchos lo pagaron, y mi abuela también, en la parte que le tocó de huir con las niñas, les dejaron sin la casa, se quedaron en la calle. Todos, incluso hoy, tenemos un precio a pagar. Ahora aquí parece que no es tan grave, pero en el mundo hay cristianos perseguidos también. Y yo me pregunto, cada vez que recuerdo esta historia, ¿no?
¿qué pasa? ¿Que conocían más al Señor? ¿Algún secreto que les hacía ser más valientes? Bien, creo que al final es que le amaban más Ujú. y no confraternizaban con algo que pusiera en tela de juicio el nombre de su Señor. No sé, a mí me hace pensar, ¿no? Todo lo que les pasó. Yo creo que son un ejemplo para nosotros y en este tema yo me acuerdo cuando empecé a leer la Contrarreforma en Andalucía, que la escribió Gabino Fernández, que tú conocerás, un historiador. Y cuando yo estaba viendo lo que a gente que tenía la misma fe que yo les pasaba, la verdad es que te puedo decir que me entró como, no sé, se me erizó la piel, ¿no? Porque decía, si yo hubiera nacido en esa época y creyera lo que creo ahora, hubiera tenido que pagar un precio, ¿no? Y oyéndote a ti narrar esta historia, lo mismo, ¿no? Nos cuesta pensar que hace unos años, pues aquí en España, alguien que tenía una fe diferente a lo que era lo que había en esa época, pues también tuviera que pagar ese precio, ¿no? Es una historia desconocida. Yo creo que en España mucha gente no sé, no lo sabe, pero gracias por compartirla. También hay que decir que en España la historia de los protestantes, como la de otras minorías, ha Ujú, sido silenciada deliberadamente. O sea, si tú no hablas, no ha existido. ujú, Y ese ha sido el problema. Y quizá las personas, en nuestro caso, los evangélicos, los protestantes, también nos hemos quedado callados. Quizá al principio por miedo, luego porque no pensamos que tenga importancia, pero sí la tiene. Los nuestros, como decíamos, sí, que creen lo mismo, que creían lo mismo que nosotros creemos, cómo fueron arrasados. Está el caso también de Atilano Coco en Salamanca, amigo de bueno, muchos que han pagado, pero recientemente, o las dificultades que se les ponían para casarse. ujú. Ah, teóricamente te podías casar por lo civil, pero nadie te facilitaba, como no encontraras un juez de paz que esto le fuera de cara. Había muchas parejas que querían casarse por lo civil y estuvieron esperando años. Ujú. Algunos perdieron trabajos, a otros no se los dieron. O sea, hay precio que pagar. Yo pienso que ahora lo que a veces pagamos es un poco que nos toman por pirados o por, bueno, que viven un poco en el pasado, no se han dado cuenta de que esto ha cambiado, de que no hay nada, de... Bueno, ese es el precio que te toman por tonto y quizás se burlen, pero hay que pagarlo también. En cada sociedad y en cada época, pues tendremos que tener esta lucha, ¿no? Sí, sí, Y sí. fíjate que una cosa que me ha llamado la atención de este amigo que fue a por tu abuelo, veía la grandeza y la miseria del hombre, ¿no? La miseria del que lo denunció Sí. no sé, por celos o por lo que fuera, por rivalidad, pero luego a la vez también salen cosas buenas como esta de alguien que dice, no, eso no está bien y le dio una sepultura, bueno, más o menos digna, ¿no? Sí. Así vivimos, ¿no? Con esas cosas, con lo bueno, lo malo que pueda haber dentro de cada uno de nosotros. Hay que decir que ese hombre que no era cristiano, por ese corazón que tenía de ayudar, fue detenido, llevado a un campo de trabajo que le llamaban y le destruyeron el alma. Ujú, El terror funciona ujú, y cuando volvió ya no era él. Nunca más quiso saber nada de nadie. Nunca. Se puede hacer mucho daño también sin matar ujú, físicamente. O sea que pagó ujú. su bondad y son historias muy tristes de lo que tú decías, gestos buenos y esa hazaña, pero cuando ya es todo un aparato del Estado, ¿no? Para hacer mal, eso ya no tiene nombre, no tiene nombre. Pero como decía este documental, la llama sigue viva, Amén. no se pudo apagar y me gusta mucho eso, porque
porque bueno, podría haber momentos en la historia donde la llama era como ese pábilo que humea, pero Dios estaba detrás. Y Dios hizo también que en España, porque en otros países el Evangelio sí que prosperó, pero aquí en España, que es lo que a nosotros nos toca, la llama siguió viva y somos Mira, prueba, ¿no? De que ¿no? está así. Perdona, pero es que justo por el testimonio de mi abuelo, en la familia Ujú, ha habido otras personas que se han dedicado como misioneros en primera línea. O sea, es aquello de, bueno, una semilla que muere para que dé fruto, dio fruto. Y de la generación anterior a la mía, digamos, de los hijos de él o yernos, o que él nunca conoció, evidentemente. Pero de toda esa generación de sobrinos han salido misioneros y luego de la siguiente. O ujú, sea que el enemigo puede acabar con una persona, pero el evangelio no lo detiene y es eso, la llama sigue. Sí, sí. ujú. Pues para quien quiera escuchar o ver este documental, yo luego pondré el enlace y os recuerdo que es Lume, la llama sigue viva y se puede encontrar en YouTube, está en abierto. Y mira, Febe, ya estamos llegando al final, pero yo siempre me gusta preguntar a todas las invitadas que compartan un texto de la Biblia, pues que en este caso haya sido para ti significativo en algún momento. Siempre lo difícil es coger uno, pero, pero bueno, Febe, ahí está el reto. Bueno, yo lo he relacionado justo con lo que estamos comentando en esta última parte, ¿no? Gabriel Sánchez y los demás, pero él que entregó su vida lo hizo por fe. Y he ido a Hebreos 11, la carta a los Hebreos 11, que justo bueno, la titulamos Por la fe, ¿no? Y va explicando el autor, pues, qué precio pagaron algunos o qué locuras hicieron algunos o qué sacrificio tuvieron algunos. Y en la parte final, este es el que alguna vez como familia nos hemos tomado como nuestro. En la parte final dice, bueno, como hicieron gestas cuando ya no da nombres, ¿no? Apagaron fuegos, tal, las mujeres recibieron a sus muertos, estoy en el 35, y entonces 36 otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Sigo. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y aquí viene la frase, de los cuales el mundo no era digno. Y sigo un poco por tu programa, errando por los desiertos. Ujú, Pero es eso, el mundo ha tenido personas de las cuales no era digna, no era digno, porque sus vidas han sido de una talla tal y la maldad de otros ha sido tan grande que no se puede casar. Y el Señor a estos hijos que le han amado tanto, que han tenido esta confianza plena, esta fe absoluta en su palabra, los va a vindicar. ujú, Y aparte, la narración en la Biblia sigue diciendo, bueno, nosotros teniendo tantos testigos, tantos ejemplos a los que ver, ujú. también corramos, ¿no? Con perseverancia la carrera que tenemos por delante en nuestra vida, porque hay ejemplos. Yo siempre creo que mirar la historia, ver lo que han hecho los que nos han precedido en nuestra fe, es bueno para que aprendamos de lo bueno en este caso y quizá también para evitar algunos errores, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Febe, por recordarnos esa fe que tenían estas personas, como dicen esto, porque veían algo más, porque si no, hubieran dicho, no vale la pena, pero es como cuando Jesús decía, ¿no? Que encuentras la perla de gran precio, pues ya lo demás pierde su valor en ese sentido. Y eso es lo que hemos hecho nosotras cuando hemos encontrado la salvación en Cristo, ¿no? Es que nos sentimos perdonadas, somos hechas hijos de Dios, tenemos un tesoro. Exactamente. Y Sí, sí. claro.
Y yo pensaba, Febe, porque a veces yo lo he pensado, si yo me viera en una situación así, yo veo mi fe muy débil, porque a veces nos dicen cualquier cosa y nos callan o no cuánta, pero yo creo que el Señor también da una fuerza especial en esos momentos. Tiene que ser así, Sí, te porque ahora dé, no que te te dé. ves. Ujú, exactamente. Sí, sí. Así que, pues muchas gracias, Pepe, por todo lo que has compartido. Espero que las personas que no hayan escuchado, pues se sientan, no sé, motivadas a saber más sobre toda esta historia, sobre todas estas personas normales que tenían ese deseo de compartir su fe y ojalá que también encuentren a ese Dios, ¿no? Que está dispuesto a salvarle y que nos ama sobre todas las cosas. Así que contigo quiero seguir hablando porque tienes más cosas que contarnos, pero lo vamos a dejar para otra entrevista, porque Muy yo bien. creo que en esta se nos queda muy bien con todo tu tema de escritora, comunicadora y con esta, bueno, habiéndonos contado tu intervención en Lume, ¿no? Con la historia de tus abuelos. Nos quedamos aquí con eso. Si quieres decir algo para despedirte, Febe. Bueno, que estoy muy contenta de poder haber estado contigo, con todas las personas que nos hayan podido escuchar y que entiendan esto que estaba diciendo Eva hace un momento, ¿no? Cuando conoces al Señor y sus buenas noticias, es el gran tesoro. Lo demás se desdibuja y puedes incluso ligar a extremos que ni te imaginas, pero porque lo ves claro, el tesoro de gran valor que tienes en tus manos sin merecerlo, ¿no? Pues Febe, un abrazo para ti, que el Señor te guíe, te prospere, te cuide a ti y tu familia. A los que habéis llegado hasta aquí, yo siempre les digo que lean la Biblia, la palabra de Dios, porque es alimento para el alma, luz para el camino. Hasta la próxima entrevista y que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Adiós. Adiós.